Vemos como muy actual, ¿no? Esto de decir llega un puente y nos vamos por ahí o hacemos una escapada de fin de semana o resulta que como, no sé, he podido juntar 4 días o nos vamos de excursión. Lo vemos como muy actual, como ahora hay muchas más facilidades, evidentemente, y la gente está mucho más dispuesta a salir a este tipo de excursiones, pero en el siglo XIX, en fin, también se iba de excursión. También se venía de excursión a Guadalajara, lo hacía la Sociedad Española de Excursiones. Ya verán qué interesante historia la que nos trae nuestra siguiente invitada, Rebeca Cantarero, que ocasionalmente va publicando en Egualcarria algunos artículos que tienen que ver pues con la historia de Guadalajara, con la historia reciente de Guadalajara, y a nosotros nos encanta que venga aquí a esa mañana de Guadalajara a explicárnoslo, a argumentárnoslo y a hablarnos un poquito más de todo esto. Muy buenos días, Rebeca Cantarero, y gracias por acercarte de nuevo, esta vez no desde la UNED, es- de motu propio, ¿no? Como autora de este artículo de Excursión a Guadalajara en el siglo XIX. Buenos días, José Luis, y nada, yo encantada de estar una semana más pues contándoos todo lo que vamos descubriendo sobre Guadalajara, que hay mucha historia, mucho patrimonio, mucho arte y es lo que nos gusta, ¿no? Pues difundirlo para que lo conozcan los demás. Desde luego, es que eso cuando la gente dice es que en Guadalajara no hay nada, que es que en Guadalajara, pero qué tonterías dices, con todo lo que hay y con todo lo que ha habido, en nuestra mano está que lo siga habiendo, ¿no? Y la parte de divulgación es una parte fundamental en este aspecto. Pero bueno, vamos, de excursión a Guadalajara. Nos vamos hasta 1893, ¿no? Ujú. Esa es la fecha en la que, bueno, pues se funda la Sociedad Española de Excursiones, que la verdad es que, bueno, pues fue una sociedad, una agrupación que hizo muchísimo por el patrimonio español, por conocerlo, por difundirlo, por ponerlo en valor y también para denunciar el estado de abandono en el que estaban algunos de los monumentos y que, bueno, pues también se supiera cómo estaban para que se pudiera poner remedio. Ujú. Ya había bastante inquietud en este sentido, después de seguramente pues muchos siglos en los cuales pues ciertas obras de arte, verdaderos monumentos, eran tomados simplemente como cosas antiguas que, bueno, si lo tiras no pasa nada, ¿no? Ya a finales del XIX ya había una conciencia de conservación en este aspecto. Sí, la verdad es que ahí se empieza a valorar toda esa historia y todo ese patrimonio que se tenía en concreto en España. Bueno, por todas las civilizaciones y todas las culturas que han pasado por nuestro país, pues somos unos de los grandes privilegiados, de los que tenemos más patrimonio en el mundo de diferentes épocas, diferentes estilos, diferentes culturas. Y sí que es verdad que, bueno, pues en ese siglo XIX, ya venía arrastrándose desde años atrás, bueno, pues lo que se intenta es, o lo que se quiere, es modernizar las ciudades. Se veían, como tú has dicho, bueno, pues que determinados edificios, sobre todo la parte más medieval, ¿no? La parte de las murallas, los torreones o incluso iglesias medievales se veía como algo atrasado, algo anticuado, que no servía para nada, que no era un arte pues más delicado, más exquisito y que lo que estaban haciendo era entorpecer esa modernización de la ciudad y esa ampliación de las ciudades. Por Claro. eso, en la mayoría de las ciudades españolas lo que se hace en ese siglo XIX es tirar Mira, las murallas, mira la eso es, muralla. porque Ahora lo vemos como algo completamente descabellado, evidentemente. ¿Qué sería Guadalajara si no se hubiera tirado la muralla, verdad? es que eso es, lo vemos como un atentado al patrimonio, pero en aquella época, bueno, pues se veía eso como piedras viejas que estaban entorpeciendo. Entonces, bueno, lo que se decide es tirar diferentes edificios, con ellos se ganaba terreno, además se vendía y los ayuntamientos ganaban dinero por la venta y se reutilizaban esas piedras que habían tirado para hacer nuevas construcciones. Y bueno, lo que también aparece en ese siglo XIX son voces en contra, gente que sí que era conocedora del valor histórico y patrimonial que tenían esos edificios y que intentan parar esos derribos. En Guadalajara, en el caso de Guadalajara concreto, vamos a ver que en unas ocasiones sí que se consigue y en otras no. En otras, por mucho que se intentara parar derribos, bueno, pues al final acabaron tirándose edificios emblemáticos y que ahora serían joyas arquitectónicas de la ciudad. Ujú. Si te parece, vamos con las unas o con las otras, o vamos ya directamente a meternos en las excursiones que se organizaban desde la sociedad aquí hasta nuestra ciudad. Lo que tú consideres. Nada, bueno, pues sí que, bueno,
el objetivo principal de esta Sociedad Española de Excursiones era, bueno, pues estudiar España en todos sus aspectos, pero principalmente desde el científico, el histórico, el artístico y el literario. Lo que se hacía también era publicar un boletín, el boletín de la Sociedad Española de Excursiones, que estuvo bastantes años funcionando, y en él lo que se hacía era, bueno, pues escribir, los socios escribían diferentes artículos, pues o explicando la historia de un monumento, también mostrando fotografías o dibujos grabados para darlo a conocer. Y otra de las cosas que se hacía eran las excursiones. Ujú. Entonces, bueno, eran los propios socios los que bueno, proponían diferentes ciudades que visitar, que deberían ser conocidas por su valor. Hacían una excursión pequeñita, lo más normal era que solamente durara un día, ida y vuelta, aunque también sabemos que había algunas en las que pernoctaban. Y bueno, pues se hacía una especie, pues como hacemos ahora, si es que no hemos inventado nada, una visita guiada a Exacto. la ciudad, se les explicaba los edificios más emblemáticos y luego lo que hacía uno de esos turistas, que todavía no podemos llamarlos como tal, pero uno de esos excursionistas, mejor dicho, uno de ellos se encargaba de escribir la crónica para luego publicarla en el siguiente boletín y que todo el mundo conociera lo que había en esa ciudad. Era también un modo de difundir lo que iban encontrando aquellos que estaban interesados en encontrar todas estas joyas arquitectónicas o evitar que se perdieran o por lo menos visitarlas antes de que se perdieran. Era Eso un modo sí. de contarlo. Es curioso porque, claro, podemos ver en la publicación de este artículo en Nueva Alcarria, pues precisamente la portada del boletín, del tomo uno del boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Es de marzo de 1893 a febrero de 1894, o sea, un año de excursiones. Y en la portada, aquí, los que somos de Guadalajara, reconocemos alguna que otra imagen que nos resulta muy familiar, ¿verdad? Sí, además es que, bueno, la importancia de Guadalajara, aunque muchas veces somos nosotros, ¿no? Los propios guadalajareños los que no ponemos en valor la ciudad en la que vivimos, pero vamos, es una de las grandes ciudades españolas por toda esa riqueza que hemos comentado, patrimonial e histórica, y no podía faltar en esa portada del primer boletín el Palacio del Infantado. Aparece representado como una de las joyas que no se puede perder y las más importantes de toda España. Así que lo has visto bien, lo has visto. Efectivamente, no sé, a lo mejor es por orgullo patrio, pero intenta uno ver también en este arco que hay abajo a la izquierda, el arco de Cozagón de Brihuega, o es otro muy Sí. similar. No, 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 también, también. Brihuega También, también aparece ahí en esa portada tan especial del primer número. eh, Así eh, que tenemos varias partes de Guadalajara varias ahí partes de Guadalajara ya para la historia. muy interesante bueno, que visitaron desde esta Sociedad Española de Excursiones y que desde esta Española de Excursiones contaron en este boletín, ¿no? Que por cierto, has conseguido saber hasta el precio de estas propias excursiones e incluso el itinerario de por dónde pasaron, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad que para ser socio de esta sociedad podía entrar cualquiera que tuviera los mismos intereses, ¿no? De conocer, del carácter científico, de todo ese patrimonio español. Para ser socio, bueno, pues había una cuota de una peseta mensual y luego, pues las excursiones que se hacían tenían diferentes precios dependiendo del lugar donde fueran, si iban a comer, bueno, pues diferentes gastos. En este caso, bueno, pues sí que sabemos que esa excursión, la primera excursión que se hizo a Guadalajara, que fue en ese mismo año en el que se funda la sociedad, en 1893, concretamente el 7 de mayo, bueno, pues costó 14 pesetas Ujú. por persona. Y sí que, bueno, pues he podido saber que dentro, con esas 14 pesetas, estaba pagado el viaje de ida y vuelta en tren, en ferrocarril, iban en segunda clase, viene todos los detalles, también el almuerzo que se hizo aquí en Guadalajara y unas gratificaciones también que había que dar. Así que bueno, es curioso también cómo te encuentras buceando en archivos y en hemeroteca estos datos que en principio, bueno, pues tampoco son muy relevantes, pero que llaman bastante la atención. Ujú. Y ya tenemos también incluso el itinerario que se siguió aquí en la ciudad y aquí ya sí vamos a una parte que nos dejábamos un poquito colgada de la brocha hace un momento. Algunos lugares que todavía se pueden visitar y algunos lugares que ya no se pueden visitar, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue el itinerario dentro de esta ciudad?
Bueno, pues esa primera excursión que hemos comentado, la de 1893, bueno, tenemos también la crónica en el boletín, que la firma Pelayo Quintero, y además es muy curioso porque él comienza la crónica comentando algo que todavía seguimos diciéndolo actualmente, y eso me llamó bastante la atención, y os lo voy a leer porque dice, nada más empezar la crónica, dice, no obstante, a la proximidad a Madrid de Guadalajara, se conocen poco su historia y sus monumentos, porque aún los viajeros más curiosos se cuidan más de pasar de largo en la dirección de Zaragoza y Cataluña que de detenerse en la capital de Alcarria. Y eso es algo que seguimos diciendo todavía, que preferimos salir fuera a quedarnos dentro y conocer lo que tenemos aquí en la ciudad. Y Mm. bueno, en este caso de la primera excursión hizo de guía el delegado que había de la Sociedad Española de Excursiones aquí en Guadalajara, que era el ingeniero jefe de caminos, que se llamaba Miguel Marchamalo, y bueno, pues él les hizo de guía, de Cicerón, en la ciudad. Entonces, bueno, pues pudieron ver el Palacio del Infantado, la iglesia de San Ginés, el actual Instituto Liceo Caracense, que entonces era el Brianda de Mendoza. También vieron la Escuela de Ingenieros Militares y, bueno, pues algún edificio más también desaparecido, como por ejemplo dentro de la iglesia de San Gil, que hoy solamente nos queda el ábside en esa plaza del Concejo, sí que pudieron ver la capilla de los Orozco, que bueno, pues años después fue demolida y los restos se encuentran actualmente en la capilla de Luis de Lucena, expuestos para que lo pueda ver todo aquel que esté interesado en ello. Y bueno, sí que es verdad también que ese autor de la crónica, Pelayo Quintero, terminó diciendo que la reseña que ha hecho es muy cortita y que no puede poner de manifiesto todas las excelencias artísticas que tiene la ciudad, pero por lo menos lo que intenta con ella es que sirva para que los lectores que estén cerca de Madrid pues puedan acercarse a una ciudad que él dice que Guadalajara es digna de visitas inteligentes y de formales estudios. O sea, poniendo el foco en que es necesario pues, poner más de relieve Guadalajara y de estudiarla. Ujú. Y el más que Y nada, sí, si sí, alguno ya tendría la cámara de fotos, hacía fotos, otros hacían grabados. Vemos aquí la capilla de Luis de Lucena cuando se era denominada de los Urbinas todavía, y que era, me parece que aneja a la iglesia de San Miguel del Monte, ¿puede ser? eso es, sí. Efectivamente. Bueno, Otra de las grandes desapariciones otra de las grandes de desapariciones, Guadalajara. Ahí efectivamente. sí que, bueno, en realidad se quería derribar todo, tanto la iglesia Una como la capilla. capilla. Sí, sí. Y sí que gracias a esa lucha por esa parte de la población que quería mantener ese patrimonio, por lo menos consiguieron que se salvara la capilla por el interés que tenía, sobre todo por los frescos que se conservan en su interior y que todavía se pueden visitar. Así que, bueno, pues tenemos que lamentarnos por la pérdida de la iglesia, pero por lo menos podemos ver todavía y pasar a esa capilla de Luz de Lucena, a esa capilla de los Urbina que mencionan en esas crónicas. Ujú. Seguimos avanzando porque no fue esta la única excursión que se hizo desde esta Sociedad Española de Excursiones a Guadalajara, ¿no? Me parece que en el 96, en el 1896, hubo otra. Sí, 3 años después, en 1896, el 19 de abril concretamente, bueno, pues se hizo otra segunda excursión a Guadalajara y en este caso sí que encontramos personajes que nos son un poquito más conocidos entre esos excursionistas. Estaban, por un lado, Ricardo Velázquez Bosco, que era el arquitecto que estaba levantando en esos momentos el Panteón de la Duquesa de Sevillano, aquí en Guadalajara, y también entre los integrantes de la excursión estaba el que fue su discípulo, también arquitecto, Vicente Lampérez, y que fue el encargado de escribir la crónica para publicarla en el boletín correspondiente. Y además, con todo lujo de detalles, es muchísimo más larga que la primera que hemos visto. Y bueno, pues nos cuenta que la primera parada que hicieron nada más llegar a Guadalajara fue la iglesia del Fuerte para, bueno, admirar allí una pintura sobre tabla que había, era del siglo XV, y que representaba una operación milagrosa, quirúrgica, efectuada por los santos Cosme y Damián. Bueno, actualmente no sabemos dónde estará esa pintura, si desapareció, si está perdida o dónde está ahí. Por eso también es curioso leer estas crónicas. Y Ujú. nada, de ahí fueron a ver la iglesia de Santa María, nuestra actual
con catedral, pero bueno, sí que Lampérez cuenta en su artículo, en su crónica, que lo que más le llamó la atención de todo ello fue lo que acabamos de comentar además, la capilla de los Urbina, la capilla de Luis de Lucena, y que para él era una de las mayores curiosidades que encierra Guadalajara. Capilla que además también restauró en un primer momento Ricardo Velázquez Bosco, bueno, pues gracias también a la intervención del conde de Romanones. Entonces, bueno, pues ya que estaban en Santa María, nos dice que acudieron a misa, era la excursión un domingo, y después se fueron a la iglesia de Santiago. No a la iglesia de Santiago que conocemos todos actualmente, que está al lado del Hotel España, sino a la primitiva iglesia de Santiago que se encontraba al lado del Palacio del Infantado. Más o menos donde tenemos ahora, ¿no?, esa representación de las puntas de diamante en el suelo, justo detrás de la estatua del cardenal Mendoza. Bueno, pues ahí había esa iglesia de Santiago que además comunicaba con el Palacio del Infantado por un pasadizo para que los duques pudieran acudir a misa directamente desde el palacio sin tener que bajar a la calle, y que, bueno, pues como tantas otras cosas, fue demolida, Ujú. desapareció esa iglesia y la iglesia de Santa Clara tomó el nombre de la de Santiago y es la que conocemos actualmente. Y ya que estaban ahí en la iglesia de Santiago, pues como no, no podían dejar de visitar la joya de Guadalajara, que es el Palacio del Infantado, y que pudieron ver, bueno, pues algo que ya nosotros ya no podemos debido a los bombardeos efectuados durante la Guerra Civil, que son todos esos artesonados preciosos que tenía el palacio en aquella época. Ujú. Y bueno, yo creo que también una de las cosas más curiosas es que Vicente Lampérez dice que después se van a visitar una obra de arquitectura moderna. Claro, moderna en la época, en este año de 1896, a lo que se estaba refiriendo es a lo que hemos hecho mención hace un poquito, que es el Panteón de la Duquesa de Sevillano, que es que se estaba haciendo en esos años. Ricardo Velázquez Bosco empieza a levantarlo en 1887, todavía está sin terminar, pero aprovechando que estaba el propio arquitecto en la excursión, se los llevó allí para que vieran cómo estaban avanzando las obras, para explicarles el proyecto, para explicarles cómo iba a quedar. Sabemos que no estaban puestos ni los mármoles ni los mosaicos que podemos admirar ahora. Sí que Velázquez Bosco les dijo cómo iba a quedar, cómo iban a ponerlo todo, pero bueno, en este caso los excursionistas tuvieron que imaginarse cómo iba a ser ese resultado, porque hasta 1916 no se termina de construir ese panteón. Así que me parece algo pues bastante curioso de leer y de conocer en estas crónicas. Por supuesto que cómo tenían, bueno, la verdad es que no eran viajeros cualquiera, eran ilustrísimos viajeros en el caso del segundo viaje y por supuesto en el caso del primero también, desde el momento en el que estaban muy interesados y preocupados ya por la conservación del arte y del patrimonio, en este caso de Guadalajara. Supongo que este es un botón de muestra de muchas de las excursiones que se realizaron desde esta Sociedad Española de Excursiones. Sí, se hicieron más. Mientras que estuvo la sociedad funcionando, bueno, pues se hicieron bastantes más a Guadalajara, pero bueno, yo en este caso había estudiado estas dos que se hacen en el siglo XIX porque me parece algo súper curioso, ¿no? De ver nada más fundarse la sociedad, lo que decide es venir a Guadalajara, y de hecho Vicente Lampérez, cuando ya regresan a Madrid después de haber visto Guadalajara, él comenta que en el trayecto de vuelta en el tren el grupo se iba lamentando de no haber podido ver más monumentos, porque tenían más planificado en el viaje, pero bueno, pues lo que suele pasar siempre, te vas entreteniendo, vas haciendo preguntas, vas viendo cosas, y Claro. que pues, eso, se lamentaban de no haber podido ver mucho más de Guadalajara y que se quedaron con ganas de conocerla un poquito más, y que la jornada había sido, bueno, pues muy instructiva, y no nos extraña. Por supuesto, es que el caso es que lo que decías hace un momento, que parece que aquí ni conocemos ni queremos conocer aquí en Guadalajara, con la cantidad de cosas que hay y que enseguida las reconocieron aquellos que sí tenían esta mirada crítica, ¿no? Y esta mirada para el arte y el patrimonio. De excursión, Guadalajara en el siglo XIX, este magnífico artículo firmado por nuestra invitada Rebeca
Cantarero, que es profesora tutora de Historia del Arte en la UNED, en Guadalajara, y ocasional colaboradora aquí para traernos historias tan interesantes como esta que nos acaba de escribir. Estamos muy pendientes de lo que vayas publicando en Nueva Alcarria y si te parece, seguimos hablando de ello, ¿de acuerdo? Sí, yo vendré a contarlo todo. Muchas gracias, Rebeca Cantarero. Hasta la próxima. Hasta vosotros.